comenzar uno, creo, de los temas más importantes en este tiempo. Y si bien Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, los tiempos cambian. Y entonces la Iglesia tiene que entender los tiempos de Dios. David le rogaba a Dios diciendo: enséñame a contar nuestros días, enséñame a contar nuestros días, de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Es importante que entendamos con sabiduría los tiempos que estamos viviendo. El tema de hoy se titula Hombres sin luz. Si bien nos puede decir esta frase mucho, a otros más, pero realmente esta frase está queriendo demostrar algo profundo de entender y necesario de comprender para la Iglesia del Señor. La primera verdad que quiero compartir contigo se trata de nuestro enemigo, Satanás. Una de las cosas que tenemos que entender es que por más que él quiera esconderse, la Iglesia sabe que existe. Y quiero decirte algo sobre Satanás. Satanás, el diablo, se preparó para este momento, para estos momentos que el mundo está viviendo. Satanás se preparó. La humanidad y los hombres sin luz, que después vamos a ver quiénes son, porque hay muchos hombres sin luz, y entendemos a hombres sin luz aquellas personas que no conocen a Cristo. Pero dentro de ese gran universo de hombres sin luz, que son los que no conocen a Cristo, están los hombres sin luz que no tienen mucha injerencia en este mundo, y están los hombres sin luz que no conocen a Cristo, pero que tienen mucha injerencia en todo lo que está pasando y pasa en el mundo, que son aquellos que están en eminencia, aquellos que están en lugares claves, aquellos que hacen leyes, aquellos que las aprueban. Entonces, hoy vamos a hablar de los hombres sin luz de Dios. Esto no incluye el estudio que pueda tener la persona, sus títulos universitarios. Una persona puede tener títulos universitarios y está bien. Nosotros alentamos aún a nuestros jóvenes que estudien, que cursen carreras, que sean universitarios, que tengan ese tipo de futuro también. Pero esto no incluye en este caso. Pueden los hombres tener mucho conocimiento, pueden tener muchos títulos, pero aún así ser hombres sin luz, porque el único que da luz al hombre es Jesucristo. Entonces la humanidad, los hombres sin luz, y sobre todo aquellos, como dice, que tienen injerencia en el mundo, haciendo leyes, aprobándolas, decidiendo, la humanidad ayudó a través de las desviaciones, a través de las desobediencias y de su rebeldía a Dios. Con todo eso fue abonando, preparando el futuro, abonando, preparando la tierra para el futuro, para estos tiempos que van a venir. Lo que tenemos que entender es que el enemigo
más allá del trabajo que está haciendo en los corazones y que vino haciendo en los corazones, tiene un plan y está preparándose para estos tiempos. Y voy a hacer un paréntesis aquí y voy a decir algo que perjudicó a la iglesia. Y es que la iglesia se entretuvo en ese evangelio que casi olvidaba a Satanás. Y mientras la iglesia estaba abocada a temas comunes, estaba olvidando, dejando pasar el plan orquestado por el enemigo, que hoy estamos viendo, que hoy estamos experimentando a nivel mundial, pero también a nivel de nuestra nación. Entonces, ese plan que se está desarrollando es importante que la iglesia sepa que es la única que puede quebrar. Hay un problema espiritual, social, que debemos de desactivar. Hay un gran problema que como hijos de Dios, como iglesia del Señor debemos desactivar, que está compuesto por 3 factores. Pastor, usted nos hablaba recién de ese gran problema, pero nos iba a contar de 3 factores que se complementan. Y yo quiero, amado, que usted, si tiene allí para anotar, tome nota y esté atento a lo que estamos hablando. 3 factores que se complementan. Sí, el primero es el diablo viene por todo. El diablo viene por todo. Es el primero. Si lo anotó, no lo anotó, anotó. El diablo viene por todo, definitivamente, por todo. El segundo factor es que existen los hombres sin luz en puestos prominentes, decisivos, legislativos de poder. Y el último factor es una iglesia que por mucho tiempo engordó. Por mucho tiempo se tomó grandes y prolongados retiros y fue de esta manera perdiendo la noción no solo de los tiempos que estamos viviendo, sino de los acontecimientos que se están desarrollando. Entonces, cuando esos 3 factores se complementaron, produjeron un gran problema, que es el problema que nosotros como iglesia estamos enfrentando y que es la única entidad que puede enfrentar. El diablo viene por todo lo que pueda tomar, por todo lo que pueda destruir, por todo lo que pueda alejar de Dios, por todo, absolutamente por todo. Existen, el segundo factor, que existen hombres de poder y en el poder, que deciden cosas. Y por último, una iglesia que ha experimentado sin duda un gran crecimiento a nivel mundial. Una iglesia que creció en una manera impresionante, pero que no entendió que la iglesia nunca debería dejar de estar en guerra espiritual y que nuestro adversario es el enemigo. Y entonces la iglesia tuvo un tiempo de gran quietud,
Y creo que también pasó un poco por algo que ya sucedió, y voy a hacer un poco de historia, y espero que puedan enriquecerse con esto. En el año 323, 21, 23, no está bien definido, después de Cristo, alguien tenía que ganar una guerra, Constantino. Y entonces él tuvo una visión en el cielo, que vio una cruz y una leyenda que decía: con este signo o bajo este signo vencerás. Este hombre entonces, de mucho poder, estableció que todos los cristianos y todas aquellas personas cristianas que se dedicaban a la palabra de Dios y todo eso, no vayan a la guerra. Y empezaron a ser muy bien vistos los cristianos. Empezaron a estar acomodados en la sociedad. Y entonces un cristiano en aquel entonces tenía prestigio. Y yo creo que en este tiempo se ve también que la iglesia empezó a tener cierto prestigio contra lo que no tengo nada. Obviamente es bueno tener un prestigio frente a la sociedad, pero si nos ponemos nosotros a pensar, este prestigio fue en el que se sostuvo la iglesia y dejó un poco de lado la parte que realmente vino a ser a través de el designio de Dios, que es una guerra espiritual. Y entonces la iglesia ganó prestigio frente a la sociedad, pero no sé si ganó territorio frente a la sociedad. Entonces esos tres factores se unieron y eso formó un gran problema, que es el problema que hoy estamos enfrentando, y es ese problema que nosotros tenemos que desactivar. Pastor, usted habló recién de prestigio. Cuando la iglesia nunca fue prestigiosa desde el tiempo de Jesús, y habló sobre esa faceta que termina por ahí entreteniendo y quitando el foco de atención, que es ganar territorio, extender el reino de los cielos. Hay algo aún más profundo. La iglesia verdadera, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia del Señor. La iglesia, a lo largo del tiempo, de su existencia en la tierra, desde el Pentecostés, hay algo que nosotros tenemos que tener la seguridad de que la iglesia nunca fue popular. La iglesia verdadera nunca fue popular y menos prestigiosa. Jesús fue perseguido, la iglesia fue perseguida. Y vamos a ir directamente al título Hombres sin luz. ¿Quiénes son los hombres sin luz? Y las naciones están dirigidas por hombres sin luz. Las naciones están dirigidas por hombres sin luz. Mateo 6:23 dice la palabra: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Personas sin luz que dirigen naciones.
También el Salmo 82:2, que dice: ¿hasta cuándo, dice Dios, juzgaréis injustamente y aceptaréis personas de los impíos? Esto es importante entender, porque la gente sin luz, las personas sin luz, juzgan injustamente. Pero hay otra cosa más, y es lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículos 1 y 2. La justicia sale torcida a causa del impío. O sea que los hombres sin luz para dirigir, sin luz para impartir justicia, están dirigiendo las naciones. Pero vamos a algo aún más crítico de lo que habla la palabra de Dios, y es que tienen, dice la palabra de Dios, mentes cauterizadas. Mentes cauterizadas. Y voy a explicar muy brevemente lo que significa. La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos la conciencia, que es el conocimiento moral que Dios nos da a cada uno de nosotros. Eso está en Romanos 2:15. Y la conciencia está cauterizada, literalmente está quemada. Eso es lo que significa cauterizar, quemar. Entonces esa parte se vuelve insensible, no tiene sensibilidad. Entonces, aquellas personas sin Dios, aquellas personas sin el conocimiento de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, la Biblia, que tienen sus mentes cauterizadas. Y es como decir que esa parte, esa cauterización, produce una cicatrización, y eso entorpeció el sentido del bien y el mal. La gente hace mal sin sentir que lo está haciendo. Y entonces, cuando nosotros entendemos que los hombres sin luz, hombres sin la luz de la palabra de Dios, dirigen sin luz, con mente cauterizada, que en definitiva, y hablando más fácil todavía, sostienen que el bien está mal y que el mal está bien. Eso es una mente cauterizada. El apóstol Pablo identifica a los que tienen la mente cauterizada, su conciencia cauterizada, y habla en Timoteo capítulo 4, por la hipocresía de los mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y hay una serie de notas que pone la Biblia de los hombres que tienen la mente cauterizada. Habla de la hipocresía, habla de una lista de hombres que no vamos a detenernos ahora porque sería muy largo. Con esa mente cauterizada el hombre dirige bajo sus conceptos humanos y no bajo el concepto de Dios. Y usted puede decir, ¿y a usted qué le importa? A mí sí me importa, porque soy profeta de Dios y estoy en la tierra para hablar desde la palabra de Dios. Y entonces yo le digo como
decía el salmista, enséñame Dios a contar mis días de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría y entender los días que estamos viviendo. Pero quiero decirte algo más, y espero que lo tomes, y espero que a través del Espíritu Santo el Señor pueda revelártelo, porque es importante. El arma más dañina de este mundo, el arma más dañina, y voy a explicarlo, el arma más dañina en este tiempo, con respecto a la palabra de Dios, con respecto a los conceptos de Dios profundos, es el humanismo. El humanismo. ¿Cómo se define el humanismo? En el sentido más amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. Bueno, hasta ahí está bien. Reitero, valorar al ser humano y la condición humana. Esa es la definición del humanismo en términos generales. Y eso está bien. Teniendo en cuenta esta definición, ¿quién podría estar en desacuerdo cuando valora la condición humana y al hombre? Pero, primero, el humanismo es considerado un movimiento filosófico, intelectual y cultural. Y acá viene el problema, centrado en el hombre y no centrado en Dios. Y voy a decirles algo que quizá usted no lo entienda como yo no lo entendía antes, hasta que vino la luz de Dios a mi vida. Todo lo que saque a Dios de la escena trae graves consecuencias para su creación. Lo reitero. Todo aquello que saque del centro de la escena, todo lo que saque del centro del corazón a Dios, tiene consecuencias nefastas. Si los gobernantes sacan a Dios de la escena, tienen consecuencias. Si el hombre saca de su corazón a Dios, si el centro de la creación, si el centro del universo no es Dios, el mundo está en problemas. Y el humanismo saca sus ojos del Creador para poner sus ojos en la creación. El problema, aún más profundo, es que cuando saca sus ojos del Creador para poner sus ojos en la creación, rompe ese lazo del Creador con su creación y forma la creación independiente de su Creador. Esto es profundo. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las cosas de Dios? Mucho. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Mucho. ¿Qué tiene que ver esto con los tiempos en relación a la iglesia? Mucho. Porque estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué propone la psiquis humanista? ¿Qué propone la psicología humanista? Escuche bien esto. Es importante que usted no pierda el hilo de la charla, del estudio. Sostiene que las representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Voy a reiterarlo. Sostiene que las representaciones mentales, lo que usted se representa mentalmente, y los estados subjetivos, que no son tangibles, usted no puede tocar, son imaginaciones, son una fuente
o sea, donde usted puede tomar el conocimiento sobre usted mismo. O sea que el humanismo deja de lado lo que Dios determina y establece y enseña del género humano, para que cada ser humano saque de sus estados subjetivos y de sus representaciones mentales el conocimiento de sí mismo. Y ve al hombre, entre otras cosas, como un ser consciente, está bien. Como un ser intencional, está bien. Pero escuche ahora, lo considera un hombre en constante desarrollo. Cuando nosotros decimos esto a simple vista o a simple oída, no le vemos el problema que el humanismo considera al hombre en constante desarrollo. Aquí está la mayor trampa del humanismo, el constante desarrollo. Esto produce lo que vemos hoy, porque el humanismo considera algunas manifestaciones, algunas cosas del hombre como actos de desarrollo, de modernidad, de crecimiento, cuando la Biblia describe esos actos como cosas contrarias al pensamiento de Dios. ¿Me pude explicar? Cuando nosotros decimos que no conocemos todo y que tenemos que conocer, y que el humanismo apunta a eso, a que el hombre es un ser en constante desarrollo, es como que si el hombre adquiere algo en este tiempo que no lo tenía, o manifestaciones que no las realizaba antes, aunque estén en contra de Dios, el humanismo las acepta como un desarrollo del hombre, porque centra todo en el hombre. Yo sé que no es fácil poder comprenderlo, pero es algo de mucha significación. Créame usted, créame que hay muchas cosas que están solapadas y que están tomando la mente de nuestros jóvenes. Entonces, vamos a ir a un tema muy importante, que es un tema difícil de abordar con respecto a esto, al humanismo, al hombre en constante desarrollo, cuando nosotros no tenemos que llegar, tenemos que volver, porque la clave está en que el hombre no siga avanzando, sino que se vuelva a Dios. Si nosotros queremos saber qué es el hombre, si nosotros queremos descubrir al hombre, tenemos que preguntarle a su creador y no creer que el hombre está en constante desarrollo. Sí entiendo que nosotros y los científicos cada día están descubriendo cosas, y gloria a Dios, porque Dios le dio mente para que lleguen a eso, conocimiento, pero yo estoy hablando de otro desarrollo, de descubrimientos del hombre por el hombre. Así que es importante que tus oídos espirituales estén atentos. Porque hoy vamos a tratar la ley de género. Vamos a tratar un tema urticante, un tema difícil, pero que la Biblia lo trata. Y nosotros como profetas de Dios tenemos que tratarlo. Yo quiero contarles lo que dice Primera de Corintios 6:9. Y dice: los afeminados, los que se echan con varones.
habla de que no heredarán el reino de Dios. Levíticos 18:22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Dice la Biblia, y yo lo creo, porque tomé a la Biblia para enseñanza a mi vida. Quiero volver a repetir uno de los títulos. El diablo viene por todo. El diablo viene por todo. Quiero aclarar algo antes de desarrollar esta parte del estudio. Y quiero que estés muy atento. Lo primero que quiero destacar es mi respeto a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Como cristiano, no solo respetamos a todo ser humano sobre la faz de la tierra, sino que Dios nos manda amarlo. Y entonces no solo amamos, sino que respetamos a todo semejante, o por lo menos eso es lo que Dios nos pide y lo que tenemos que hacer. Y estamos de acuerdo los cristianos que cada hombre y mujer en la tierra es libre de tomar la decisión que mejor le parezca. Cada ser humano tiene lo que nosotros llamamos libre albedrío y lo respetamos. Quiero dejar aclarado esto. El respeto irrestricto a toda persona sobre la tierra. Es importante. Además, estamos viviendo en un país democrático, en un país donde tenemos la libertad de poder expresarnos, gracias a Dios. Y oramos para que siempre siga siendo así en nuestra amada Argentina. ¿Cómo no respetar la decisión de cada persona si Dios la respeta? ¿Sabía usted que Dios la respeta? Y si Dios respeta las decisiones de cada una de las personas, nosotros debiéramos hacer igual. Escuche esto, la Biblia dice que Jesús está a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, mire usted, siendo Dios, Él no abre la puerta de tu corazón. Él no te impone nada. Entonces, dice, si vos abrís la puerta, o sea, la decisión es de la persona. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios, pero no imponemos a nadie, porque cada uno toma su decisión. Y como Jesús, aún siendo Dios, no rompe la puerta y entra, sino que golpea, porque Él no puede ir contra su misma ley, y Él estableció la ley de la libertad, de que el hombre puede elegir, pero Él está llamando. Nosotros respetamos a cada ser humano y cada decisión. Explicado esto, también debo decir que yo también soy un ciudadano libre de esta mi nación y tengo el derecho cívico, constitucional, de poder expresar, escuche, mis creencias. ¿Escuchó? Mis creencias. Yo expongo mis creencias, respetando la creencia de cada uno de los seres humanos
de hombres y mujeres que están en esta tierra, mis conceptos. Soy libre de expresar mis creencias, pero repito, simplemente cada persona puede elegir el estilo de vida que quiere. Cada uno puede elegir el que quiera. Ahora esa elección, y estoy hablando con todo esto de la ley de género y todo, de la ideología, ahora esa elección personal no implica que otro tenga la obligación de aceptar algún estilo de vida que alguien elige. Usted puede elegir el estilo de vida que usted quiera, pero no puede imponerme a mí que yo elija su estilo de vida. Ni puedo yo imponerle a usted que elija mi estilo de vida. Simplemente yo proclamo la palabra de Dios. Y lo que Dios me dice a mí, yo acepté y yo comunico las buenas nuevas. La iglesia tiene que entender esto. La iglesia tiene que entender esto. Porque el diablo viene por todo. Y escuche bien, iglesia, porque sé que el mundo se levantó contra la iglesia y que hay minorías que tienen una exposición impresionante. Y quiero que usted lo sepa hoy. No compartir un estilo de vida elegido por alguien no es discriminación. ¿Me escuchó, iglesia? Si alguien eligió un estilo de vida y usted dice, yo no comparto ese estilo de vida, esto no es discriminación. Así que no empiece a asustarse, empiece a declarar la verdad de Dios. Cuando alguien eligió su estilo de vida, lo respetamos. Cada uno elige. Pero el hecho de que yo diga que no estoy de acuerdo con un estilo de vida no me hace discriminador. Simplemente elegí un estilo de vida que no quiero imponer a nadie, sino comunicar, porque creo que es el estilo de vida que tenemos que elegir, sin imponer a nadie. Pero escúcheme algo más, importantísimo, porque a veces no tocamos temas que son importantes para que la iglesia sepa dónde está parada. Hay una ley de identidad de género. Hay una ley. Y escuche lo que define en el artículo 2. Se entiende por identidad de género, escuche, a la vivencia interna. ¿Me escuchó? Se define por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, escuche bien, tal como cada persona lo siente. La identidad de género, que es ley, es una creencia. Lo dice la misma ley. Es una creencia, no lo digo yo, lo dice la Ley Nacional de Género. Establece que la identidad de género es una creencia
porque la manifiesta como una vivencia interna e individual. Y después en el artículo 3 hace referencia a la identidad de género, a la autopercepción. O sea, yo me percibo de una manera, yo, solo yo. Algo que yo creo de mí mismo. Hasta ahí seguimos sosteniendo lo que dijimos anteriormente. Cada hombre y mujer de esta tierra es libre de percibirse como quiere percibirse, autopercibirse, porque es una creencia. La creencia no tiene razón, es una creencia. Cree de esa manera. Entonces nosotros decimos que si quieren autopercibirse de una manera, es su decisión. El problema está. El problema se suscita cuando el Estado traspasa esa barrera de las creencias y de las creencias individuales de las personas y personales. Y en vez de garantizarlas, para que cada sujeto pueda escogerlas libremente, si quiere, empieza una tarea de imponer a otros la creencia individual. Y ese es el problema. Pero voy a dar un ejemplo. Yo soy cristiano y me autopercibo, de acuerdo a la Biblia, como hijo de Dios. Yo siento eso. Yo creo eso. Yo creo. Yo me levanto todos los días, oro, y yo le hablo a Dios como mi papá, porque yo creo que soy hijo de Dios, porque leí la palabra de Dios, y yo creo en la palabra de Dios. Ahora yo no salgo por la calle, le golpeo la puerta al vecino y cuando sale le digo, usted tiene que verme como hijo de Dios, porque él no me ve como hijo de Dios. Porque hijo de Dios es la autopercepción que yo tengo de mí mismo porque leo y creo en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo ser obligado a ver a alguien de una manera que quiere que yo vea cuando yo no veo lo que estoy viendo? Porque la identidad de género es una percepción, autopercepción individual, iglesia. Es una decisión tomada por cada persona libre. ¿Usted cómo se autopercibe? ¿Cómo usted se ve, iglesia? Como hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted se ve como un hijo de Dios, porque usted cree en la palabra de Dios. Pero usted no se sube a los colectivos y le exige a la gente que la gente le vea como un hijo de Dios, porque es una autopercepción personal, individual. Entonces, cuando nosotros vemos que la iglesia está queriendo ser avasallada y que ahora hasta parece que está mal predicar la palabra libremente. Yo no puedo llamar a alguien lo que yo no percibo que es. Yo no puedo considerar a alguien algo que yo no percibo que es. Como yo tampoco exijo que alguien perciba lo que yo soy, porque es algo que yo elegí y yo me veo como un hijo de Dios. Y yo no ando buscando que los ciudadanos tengan esa percepción de mí, porque es una vivencia. Una cosa es respetar. Yo respeto tu decisión.
vos te autopercibís de una forma, yo respeto, pero no comparto. Ahora, no es un delito no compartir una vivencia personal. El error es pensar que el Estado debe acompañar las creencias. El Estado tiene que limitarse a que yo pueda ejercer mi creencia y tener mi espacio. No a publicarlos o a imponerlos. Los hombres sin luz quieren imponer, consciente o inconscientemente. La plaza se tiene que llamar de una manera, la avenida de la misma manera, el monumento de la misma manera. Eso inconscientemente está formando una publicidad en los corazones. La iglesia debe despertar. El enemigo viene por todo. ¿Me escuchó? Y el enemigo viene por sus niños. Y el enemigo viene por los niños. Y esto tiene dos razones. La primera es el tiempo se acaba. El tiempo se le acaba a Satanás. Por eso viene por los niños. Y la segunda razón, porque el enemigo viene por los niños. Su experiencia le dice, punto suspensivo, que cuanto más tiempo le dé a un niño sin atacarlo, le da más oportunidad de creer en Jesús. Entonces, cuando más temprano ataque a los niños, le está quitando oportunidad de conocer a Cristo. Yo me imagino al enemigo en una reunión diciendo, bueno, cuando estos niños sean jóvenes, los vamos a atacar con la droga, con la prostitución, con la delincuencia. Y después es como que el enemigo se dio cuenta que desde niños hasta jóvenes, muchos conocen a Cristo o sus padres conocen a Cristo y ellos empiezan a vivir en un hogar cristiano. Entonces dijo, ataquemos los niños, así le damos menos oportunidad de conocer la salvación. Y entonces saben que los niños pueden ir a una horita feliz, a una escuela dominical, pueden sus padres conocer a Cristo y hacerlos crecer en el amor de un hogar cristiano. Y entonces ataca a los niños. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Escuche bien lo que yo estaba diciendo, la autopercepción. ¿Un niño puede manejar o no puede manejar? Puede manejar. ¿Un niño puede casarse? No puede casarse. Un niño no decide si ir a la escuela o no ir. Va. Ahora, ¿por qué se trata de enseñar que un niño tiene la capacidad de definir su género? No decide si ir o no a la escuela. No puede manejar. No puede votar, señores.
pero puede elegir su género por la autopercepción. Una mente tan dócil, conjugándose con toda la propaganda. Así que, iglesia, esto es más serio de lo que usted y yo creemos. Entonces nosotros somos llamados hijos de luz. Tenemos la luz de Cristo y queremos decirle a la gente que la puerta no se cerró, que Dios todavía la espera para que tengan luz de Dios. Porque tener luz de Dios es tener valores. Y nosotros como iglesia tenemos que despertar en este tiempo y predicar la palabra del Señor. Amén. Qué poderosa palabra estamos escuchando, amados. Qué desafiante para la iglesia. ¿Sabe? Me han quedado cosas muy grabadas. Yo creo que usted también. No solo por lo que estamos escribiendo, sino porque también queda grabado en nuestro corazón como un desafío para la iglesia, de levantarnos, de caminar en la palabra y de que toda nuestra familia entienda que tenemos una identidad y es la que la palabra del Señor establece. El pastor decía que el enemigo viene por todo y el desafío es que la iglesia también vaya por todo, no deje absolutamente nada, vaya por todo en victoria. Pastor, estamos ahí expectantes para el cierre. Sé que el tema es mucho más extenso, se trata de resumir para que la gente lo pueda recibir. Amén. Y Dios nos está pidiendo un compromiso formal, un compromiso de hablar, de denunciar el pecado, sin dejar de amar. Amar al pecador porque Dios lo ama, al pecador, y porque nosotros estuvimos en esa condición de ciegos espirituales y Dios tuvo clemencia, tuvo bondad, tuvo misericordia, nos esperó, insistió, golpeó nuestra puerta y decirle a las personas que todavía no conocen a Cristo que hay una esperanza para su vida. Decirle a la iglesia que esta es una batalla ganada por Cristo y a través de su poder, pero que es necesario levantarse en poder y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas y darle a través de la palabra la oportunidad que Dios le da de volverse a Él y de considerar a Dios y a su palabra en su vida para desarrollar diariamente su tarea, siempre tenerlo al Señor en su mente, en su corazón. Decirle a la iglesia que debemos orar por nuestros gobernantes, orar para que Dios le dé luz, y esa luz va a venir si se vuelven a Jesucristo, y que amamos también nuestra nación, amamos nuestra Argentina, nuestro país, pero debemos declarar de lo que es bueno para Argentina y que es volverse a Dios con todo el corazón.